Pero cuando murió mi papá, ¿qué sentido tienes de la vida? Otros no tienen sentido de fe realmente. Decimos que tenemos fe, pero como pues dicen los santos, ¿no? Oye, pues si yo creo que al morir mi papá se va al cielo, pues sí me duele. Pero ¿por qué voy a estar angustiado, no? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta serie de programas que son temas de fe, pero también de familia. Le damos gracias a Dios. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias, nuestra queridísima co-conductora aquí del programa. Y le damos la bienvenida también al padre Sergio Moctezuma. Padre, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues bienvenidos sean todos nuestro teleauditorio. Aunque son 4, yo sé que nos ven con muchas ganas. Les agradecemos mucho, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con el pie derecho. Enseguida les voy a decir el tema de lo que se trata. Es un tema hermosísimo. Y le voy a pedir de favor a Fernanda que nos haga la oración del Salmo número 6, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten compasión de mí, que estoy sin fuerzas. Sáname, pues no puedo sostenerme. Aquí estoy sumamente perturbado. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete a mí, Señor. Salva mi vida y líbrame por tu gran compasión. Palabra. Te alabamos, Señor. Bien, pues en esta ocasión el tema que nos va a ocupar, como un invitado muy especial que nos ha apoyado en otras ocasiones, el padre Sergio Moctezuma nos va a hablar sobre Cuaresma, pero a la par sobre lo que es la conciencia moral, el arrepentimiento y los conceptos que están vinculados, pero sobre todo el proceso de conversión del corazón, porque precisamente la Cuaresma pues nos invita a eso, a tener paz interior y a reflexionar sobre nuestros actos cotidianos. Padre, pues entramos en materia. Pues muy bien, adelante, vamos a ver qué podemos compartir con los que nos están siguiendo. Yo quisiera primero que nada preguntarle, ¿qué significa la Cuaresma? Bueno, pues es una de las preguntas fundamentales, yo creo que tenemos que hacernos, porque a veces podemos vivir o hacer cosas sin saber su fundamento, su sentido. La Cuaresma, siendo algo tan practicado en el mundo occidental y especialmente cristiano católico, es la vivencia de 40 días aproximadamente de preparación para celebrar el gran misterio pascual. Para los cristianos católicos, el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pues es el momento culminante de nuestra redención. ¿Qué significa esto? Pues el perdón de nuestros pecados y la devolución a la vida de la gracia, que es la comunión con Dios, y por lo tanto también recuperar para nosotros la santidad de vida y esa experiencia del amor de Dios en nuestra vida, y a la vez también pues recordar que nuestro destino último no es este mundo, sino el cielo, la comunión con Dios, ¿no? Y esta Cuaresma, en orden directamente a preparar la celebración del misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, la vivimos de manera personal, donde nosotros tenemos que darnos cuenta qué significa que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que ha muerto en la cruz para salvarnos, que descendió a los infiernos, como decimos también en el credo, que ha resucitado, que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué nos dice de Dios? ¿Qué nos dice de nosotros mismos? ¿Y a qué nos mueve, no? Lo vivimos a nivel personal, pero a la vez también lo vivimos a nivel comunitario. Quienes han leído el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en la primera parte donde se habla de la fe, hay una expresión que dice creo, creemos. Es decir, la fe del cristiano es una fe profundamente personal, es un trato íntimo y personal de Dios con el hombre, del hombre con Dios, pero es una fe también comunitaria, es decir, donde nuestra experiencia de fe se vive dentro de una comunidad. Se nos da en una comunidad y se gesta, se desarrolla, madura en una comunidad. Esa comunidad llamamos iglesia. Pues la Cuaresma es estos días de preparación hacia la Pascua, lo hacemos también a nivel comunitario. Toda la iglesia nos unimos en las diversas partes del mundo en que nos encontramos y a través de diversas prácticas que ahorita saldrán más adelante comentadas, pues vamos meditando
el misterio pascual de Cristo, vamos reflexionando qué dice a nuestra vida y cómo vamos a responder a esa gracia de amor que Dios nos da en el misterio pascual de Cristo y procuramos celebrarla. Entonces, en síntesis, la Cuaresma es una preparación activa hacia el misterio pascual de Cristo de manera personal, de manera comunitaria, a través de una renovación, de tal manera que cuando llegue el momento de la celebración del misterio pascual de Cristo, seamos partícipes, no solamente espectadores, sino partícipes de ese gran misterio de salvación y podamos experimentar toda la gracia que de ello viene, ¿no? Padre Sergio, yo como a lo mejor un cristiano que estoy conociendo mi fe católica, ¿qué sensaciones, qué percepciones puedo tener y de cómo vivir o disponerme a vivir la Cuaresma? ¿Qué beneficios le puede traer a mi vida? Para empezar, yo creo que el primer beneficio es la experiencia del amor de Dios. Yo creo que a nadie de nosotros se nos esconde que la más grande felicidad que podemos tener es sentirnos amados y sentir que amamos, ¿no? Digo sentir, pero es una experiencia mucho más profunda, pero que implica también el afecto, pero va mucho más allá, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer que somos amados, ¿no? Reconocer que somos amados por alguien. ¿Y quién es ese alguien? Pues Dios. Segundo, que este amor nos devuelve a nosotros nuestra dignidad, nuestro valor. Cuando somos amados por alguien, reconocemos nuestro valor, porque hemos sido reconocidos por, ¿no? ¿Quién mejor si el que nos ama es tan perfectísimo, tan grande y tan maravilloso como es Dios mismo? Entonces, sabernos amados por alguien que es la perfección en sí misma, la santidad en sí misma, la misericordia en sí misma, la belleza en sí misma, etcétera, pues surge en nosotros un sentimiento de valor, una experiencia de grandeza y dignidad que nos eleva, ¿no? Y eso no es una soberbia ni orgullo, sino es reconocimiento de qué valor tenemos para aquel que entrega su vida por nosotros, ¿no? Que no solo nos ha creado, sino que además ha bajado del cielo, como decimos con esa imagen, que se ha encarnado, que murió en la cruz por nosotros y que todavía continúa en esa comunión con nosotros, ¿no? Lo otro es ayudarnos a entender quiénes somos, lógicamente, quiénes somos no según lo que nos dicen los estándares solo de nuestra época, ¿no? Que a veces que nos dice quiénes somos o quiénes deberíamos ser, según los artistas, según las ideologías, según las políticas, según las modas, no. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes somos en lo profundo de nuestro corazón? ¿Quiénes somos en nuestro desarrollo de la vida diaria? ¿Quiénes somos ante Dios? No hay mayor conocimiento de uno mismo sino cuando ese conocimiento lo hacemos a la luz también de Dios. Como dice San Agustín, ¿no? Que te conozca a ti, que me conozca a mí, ¿no? Entonces, algo que nos ayuda a esta Cuaresma es ser conocimiento propio, personal, y a la vez desde ahí, pues replantearnos nuestra existencia y replantear nuestras metas, ¿no? Junto con ello, se puede decir más, pero junto con ello es una gran oportunidad que tiene que ver con la vida cristiana, que es esa oportunidad de comenzar y recomenzar nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual. Es decir, para el cristiano, para muchos que a veces dicen que el cristiano es pesimista y que le gusta el sufrimiento y la penitencia, se equivoca. O sea, el cristianismo ciertamente asume las condiciones de cruz, de penitencia, sufrimiento, etcétera, pero porque son condiciones propias de la existencia. Entonces el cristiano las asume a la luz de Cristo. Pero el cristianismo es esencialmente positivo, esperanzador, nos ayuda a entender que si nos hemos equivocado en nuestra vida o si hemos olvidado nuestra meta, tenemos la oportunidad de corregir. Sí, en lugar de estar lamentándonos o llorando, desperdiciando el tiempo en una depresión espiritual permanente, el cristianismo, es decir, Cristo a través de nuestra vida de fe en la iglesia nos dice, hey, que yo di la vida por ti y que yo he apostado por ti y que yo te sigo ayudando y sigo caminando contigo. Entonces te doy la oportunidad ¿a qué? A que recuperes. ¿Que te diste cuenta que olvidaste la meta? Pues recupérala. ¿La meta qué es? Pues vivir en comunión conmigo, ser feliz viviendo en comunión conmigo. ¿Que cometiste pecados o cometiste errores en tu vida? Pues bien, te doy la oportunidad de que corrijas. Entonces es una oportunidad también de renovación y que nos da a nosotros esperanza, ¿no? Padre, y hablando de todo eso, ¿no? Que nos habla
de los estereotipos que muchas veces nos carcomen el alma porque queremos ser como tal o X o Y, y hablando de la Cuaresma porque a veces no la comprendemos, se viene un sentimiento de culpa en muchas personas, muchos seres humanos, y vivimos bajo ese estigma, no, es que soy culpable, es que Dios no me va a perdonar, es que hice algo tan horrible que no me lo va a permitir, pero pues como dice, no, Dios es misericordioso y nos perdona, pero a veces nosotros no nos perdonamos, o sea, y esta parte de la Cuaresma con lo que dijo es llena de amor, llena de virtudes, llena de cosas, pero el reconocimiento de nosotros que, ¿por qué tienes esa culpa? ¿Por qué tienes, qué te está pasando a ti como ser humano? Que esa culpa no la puedes sacar, ¿no? Entonces, es un tiempo, sí, penitencial, pero es un tiempo también de renovación, ¿no? Sí. Entonces, aquí yo le pregunto así, dice, los conceptos de culpa, el arrepentimiento, ¿qué significado tienen en esta Cuaresma? ¿Cómo me ayudan precisamente para este progreso? ¿Y cómo puedo aligerar esa culpa por medio de la confesión? Bien. A veces el error está no en la sustancia ni en el fundamento de la fe, sino a veces está en la perspectiva en que nosotros la entendemos y la enseñamos. Y eso pues a veces también es parte de los límites de nuestra condición histórica, ¿no? Somos personas que nuestra fe también se vive dentro de una cultura. Y a veces esa cultura pues tiene unas connotaciones positivas y otras que hay que superar, ¿no? Por ejemplo, a veces el acento se pone, el tema ahorita, por ejemplo, Cuaresma, el acento se pone en el tema de la culpa. No, el acento no se pone en el tema de la culpa, el acento debe de ponerse en la esencia misma de cómo es que se origina esta fe. ¿Y qué es? Pues retomando lo que decía el Papa Benedicto XVI, la fe cristiana se puede entender como una respuesta personal, una respuesta comunitaria. ¿Respuesta a qué? A la donación de amor que Dios hace a nosotros. Entonces, la Cuaresma lo mismo es, a mí me agrada pensar y me agrada compartir cuando hablamos de Cuaresma, que lo primero que tenemos que centrar nuestra atención no es en la culpa, los pecados, la penitencia, sino centrar nuestra atención de que en la Cuaresma nos damos cuenta de todo el amor que Dios nos tiene y que toda la historia de la salvación, la creación, la elección de Abraham, la salida a Egipto, la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, en fin, todos los profetas, los reyes, las esclavitudes que vivió Israel, hasta Jesucristo, etcétera, toda la historia de salvación hasta nuestros días es un acto de amor de Dios por nosotros. ¿Qué pasa? Después viene el otro. ¿Cómo hemos correspondido al amor de Dios? ¿Cómo he correspondido yo a ese amor que Dios me ha dado y cómo hemos correspondido como comunidad y cómo hemos correspondido como humanidad? Ahí es donde nosotros podríamos ver, Señor, ante tanto amor que nos tienes, un amor inmerecido, gratuito, plenificante, pues me doy cuenta que no siempre te he correspondido bien. Y no solamente no te he correspondido bien, sino que incluso te he despreciado, te he dado la espalda, te he cambiado, ¿no? Te he cambiado por otras cosas. Entonces, ahí es donde viene un sentimiento de dolor, la culpa entendida como el dolor del alma, que reconoce ante el gran amor de Dios la falta de correspondencia. Pero entonces no es una culpa que daña, no es una culpa que es donde está las... No, es el sentimiento, la experiencia, es decir, Señor, perdóname porque no he sabido amarte como tú mereces ser amado. Pero ese dolor a la vez se hace a la luz de la misericordia de Dios, nos da esperanza para además de ser responsables de nuestros actos, de nuestra vida, nos da esperanza para cambiar si es que queremos corresponder a ese amor. Entonces, eso es lo que yo diría que es el primer acento. Muy bien, pues tenemos que irnos a un corte. Se quedan conceptos ahorita que hay que aclarar, que aterrizar, porque, como dijo, pues es falta de correspondencia, a veces el dolor que sentimos. Pero también viene la parte muy humana, mental, psicológica. ¿Por qué no me puedo quitar esta culpa de encima? Bueno, pues porque no amo lo suficiente, ¿verdad? Entonces, vamos a, regresando al siguiente segmento, le vamos a pedir a Fernanda que nos hable un tantito de lo que es precisamente ese sentimiento de culpa y cómo la psicología nos puede ayudar a liberar esta parte. Regresamos en un momentito, no se vayan. Todo lo que es sagrado, la Iglesia lo cubre con un velo.
Gracias por continuar con nosotros en su programa, temas de fe y de familia. Como siempre, en estos programas nos acompaña nuestra querida conductora, la licenciada en Psicología Clínica, Ana Fernanda Patiño Rivera. Y por supuesto, nuestro invitado especial, el padre Sergio Moctezuma. Fer, nos quedamos con que nos ibas a ilustrar, a comentar qué pasa con la culpa en la consulta, las personas que van y traen una culpa enorme cargada en sus espaldas. Fíjate ¿Qué les dices tú? Bueno, ¿qué les digo? Más bien, primero tenemos que analizar de dónde viene esa culpa y por qué, ¿no? Y en ocasiones, cuando descubrimos qué es lo que causa, ¿por qué no queremos perdonar? Muchas veces la culpa viene desde el no perdonarme yo como persona y no perdonar al otro que está enfrente. Agarras diciendo es que él me hizo o ella me hizo, estoy así por culpa de no sé quién, siempre culpas a otro, pero no asumes tu responsabilidad en base a esa culpa. Un ejemplo sencillo hablando de familia, ¿por qué te divorcias? Por la culpa de ella, por la culpa de él, entonces buscamos que el problema que yo tengo, ¿sí?, se haga más leve culpando al otro. Pero no acepto mi responsabilidad. Entonces, la culpa, cuando yo acepto, yo le digo, a ver, aquí no hay culpa, yo creo que la culpa es algo más allá y más trascendental, y hablo de la iglesia. Aquí hablemos de responsabilidades. En psicología, más que culpa, les hablo de responsabilidades. Si tú te haces responsable, entonces ya espiritualmente vas a ver, bueno, yo lo hice, es mi responsabilidad, asumo la responsabilidad y qué tanto me culpo yo de eso ante Cristo, ¿no? Señor, perdóname, que es lo que va a hablar ahorita el padre, que quedamos así, como que en esa penitencia, ¿no? Es muy importante que el ser humano reconozca hasta dónde dejó de hacer o hasta dónde hizo que provocó ciertas circunstancias que no le van bien a su vida. Hablo del divorcio porque estamos hablando de familia, ¿no? Y muchas veces estos divorcios son porque ninguno de los dos asume su responsabilidad, pero sí culpa al otro de lo que está sucediendo. Igual en familia, con los hijos, con los amigos, se distancian las personas porque no asumimos la responsabilidad, lo que nos corresponde. Y perdonamos de corazón, ¿sí? Yo sí les hablo mucho, hay psicólogos que no, pero yo sí les hablo mucho, perdona de corazón y acércate a Dios. Y eso que traes aquí guardado, ve, platícalo con un sacerdote. Si ya es mucho el resentimiento, mucho el rencor, analízalo y ve, pide perdón a Dios. Ahorita que dices eso, me acordé del pasaje del Génesis cuando el Señor se le aparece a Adán, ¿verdad? Y le dice, de alguna manera lo interpela. Y dice, Señor, es que la mujer que tú me diste, o sea, le estamos culpando a Dios de algo que Dios no tiene nada que ver porque tenemos libertad. ¿Cómo nos ayuda esa parte? Y ahorita que estaba diciendo precisamente el aspecto psicológico del tema de la culpa en relación a la responsabilidad y que a la vez también nos permite un desarrollo humano sano y incluso poder sacar adelante la familia, en el caso del matrimonio, en el ejemplo que ponía, o también incluso pues, sanar muchas cosas, ¿no? Y recomponer muchas veces. Estaba pensando en cómo el cristianismo, cuando es vivido en un sentido más auténtico, fundamental, es un verdadero humanismo. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros en el sacramento de la confesión, que es una de las prácticas muy marcadas en la Cuaresma, cuando uno se confiesa, en primer lugar es un acto de reconocimiento de que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, y confiamos en su misericordia, todo lo que dijimos, esa oportunidad de recomenzar nuevamente, etcétera. Pero conecta muy bien con esto que acaba de señalar. O sea, el sujeto, la persona, el cristiano, asume la responsabilidad ante Dios de lo que ha hecho. Y no solo lo que ha hecho externamente, sino desde lo que hizo externamente, pero que surgió desde el interior. Como hace poco salían las lecturas de la misa, que la bondad o maldad pues sale desde el corazón del hombre. Entonces, la confesión exige por parte del feligrés, de parte del penitente,
que asuma una responsabilidad personal ante Dios. Por eso la confesión, incluso cuando se hace a nivel comunitario o un rito comunitario, la confesión exige directamente que el penitente individualmente le diga al confesor sus pecados, viendo en el confesor el intermediario para con la comunión con Dios, para el diálogo con Dios. Entonces, la confesión incluso tiene esa repercusión desde una perspectiva meramente humana y psicológica. Lógicamente va mucho más allá, porque es un encuentro verdadero con Dios, pero es un encuentro cara a cara, es un encuentro donde Dios se me presenta en primera persona, y yo también en primera persona voy al encuentro de Dios. Luego también la confesión, ¿qué es lo que nos brinda la confesión? Además de este aspecto, por decirlo así, humano, trascendental, es el hecho de que al poder reconocer mi responsabilidad ante Dios y a la vez reconocer que eso que hice no corresponde al amor que yo debería tenerle a Dios, y le pido perdón a Dios de esto, hay una experiencia maravillosa, además de esa liberación, ¿no? Es el hecho de tener la experiencia de que Dios me dice, te amo y te perdono, ¿no? Aquí podríamos ir mucho más a la luz de la parábola del hijo pródigo, que es maravillosa el análisis que algunos autores han hecho al respecto, pero es, ¿qué nos ofrece la confesión a la luz de este sentido de la responsabilidad, la culpa, etcétera? La experiencia de que Dios siempre está ahí para perdonar. ¿Por qué? No porque sea un padre bonachón, no porque no tenga exigencias, etcétera, no, es porque es un padre que en su misericordia sabe y quiere perdonarnos, ¿no? Entonces es una experiencia maravillosa, y cuando el sacerdote en nombre de Dios te dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, el creyente acepta que no es el hombre el que te está perdonando, sino que es Dios mismo, el origen de toda gracia, el origen de toda misericordia, quien te dice, no te preocupes, te perdono, vuelve otra vez a comenzar, nuevamente estoy contigo, ¿no? Eso creo yo que es muy importante, de tal manera que cuando uno termina la confesión, termina habiendo tenido ese encuentro de amor con Dios, de haber sido perdonado, de haber sido liberado, y además que cuenta nuevamente con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. ¿Para qué? Para recomenzar otra vez en una vida de santidad y de alegría, ¿no? Y sobre todo con paz, sabiendo que hay alguien que nos ama y que está para guiarnos hacia el cielo. Otra de las notas, yo creo que también siguiendo el tema de la responsabilidad, es que a veces nuestra responsabilidad queda, o bueno, nuestra toma de conciencia, no sé cómo decirlo, a veces puede quedar a nivel intencional nada más, y la vida cristiana exige que de las intenciones pasemos a las obras, a las acciones. Por ejemplo, algo que acostumbro decir en la confesión es, qué bueno que pides perdón, Dios te perdona, acéptalo, no créelo. Pero luego, ¿qué vas a hacer con esa gracia, con esa nueva vida que Dios te ha dado? Entonces, tiene que haber un proceso de reconstrucción, por decirlo así, ¿no? Eso también es muy humano. El cristianismo no es, sigue pecando, no pasó nada, ya te borré la deuda. No. El cristianismo es, Dios te ha perdonado, y como dice Jesucristo a la mujer, vete y no vuelvas a pecar. Podríamos traducir, vete y ahora ama a Dios como debe ser amado, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Con tu vida, pero bien. Por eso vas a confesarte, ¿no? Con la responsabilidad de que si lo estás haciendo es porque estás arrepentido de lo que hiciste, te responsabilizas de ello y vas con la enmienda de no volverlo a hacer. Y si hay que sanar la relación con, o si hay que reconstruir, o hay que reponer, o hay que resanar, pues adelante. O sea, es por ejemplo cuando alguien, los pecados contra la justicia directamente, para que su arrepentimiento sea más real y el perdón sea también más, por decirlo así, efectivo, por decirlo de alguna manera, no es adecuadamente dicho, pero bueno, se requiere que restituya el daño que ha causado a la justicia. Por ejemplo, si ha sido robo, pues que restituya lo robado. Si ha sido el honor o la fama, tiene que restituir eso. Ahora, no siempre se puede hacer de manera directa, pero sí a nivel intencional, la persona que se confiesa, si se arrepiente y bueno, robé esto, pues lógicamente no puede estar nuevamente disfrutando lo robado. ¿Qué hago? O lo devuelvo a su dueño, y si ya no puedo, pues busco otra manera de resarcir, ¿no? Ya sea rezando por el dueño, o esto que yo lo robé para disfrutarlo, pues ahora mejor lo doy a, no sé, a una obra de caridad, lo que sea, o el dinero que ya no puedo devolver, si no se lo puedo devolver directamente, pues se lo doy a una obra de caridad a los pobres, algo, ¿no? O la oración, etcétera. La fama, lo mismo. Si yo dañé a alguien en su fama porque levanté un falso,
pues ahora tengo que ver cómo reparar. Y ahí viene la anécdota de San Francisco, de San Felipe Neri, cuando da una penitencia, ¿no? Bueno, ya criticaste, ya levantaste falsos, la penitencia es para perdonarte, ve, tráeme una gallina, desplúmala en el camino, y ya cuando llega ya con la gallina desplumada, dice, pues ahora ve, recoge todas las plumas, y cuando las recojas todas te voy a perdonar, ¿no? Y dice, Felipe, pues ¿cómo voy a hacer si las plumas ya volaron, ¿no? Dice, pues así es la calumnia, aun cuando quieras sanarla, aun cuando quieras corregirla, quedan dispersas, ¿no? Entonces, en fin, nada más recordar eso, que a veces piensan o quieren como criticar al cristianismo diciendo, ya ves, se te borró la deuda, ya no pasa nada. No, tu responsabilidad ante Dios también implica volver a comenzar y por lo tanto comprometerme con obras. Y si es necesario reparar. Como dijo Zaqueo, ¿no? Señor, venderé lo que tengo, la mitad se lo daré a los pobres y a los que he defraudado, mucho más les voy a devolver, ¿no? Padre Sergio, es valiosísimo todo esto que nos indica porque pues es parte de nuestra conversión del corazón, es parte del progreso como cristianos, y el progreso viene directamente en sabernos pobres, en sabernos frágiles, en sabernos pecadores, en una palabra. Tengo una pregunta, me gustaría que nos dijera, Padre, porque mucha gente lo ha vivido en tiempo de Cuaresma, sobre todo en la Semana Mayor, cuando muere un familiar. Yo hablo de tanatología como psicóloga y todo esto, ¿no? Pero en la parte espiritual, muchas veces me ha tocado ir y a veces les ponen música y todo, pero es un tiempo de Cuaresma, la Semana Mayor de recogimiento. ¿Cómo vive la familia que ha perdido a un ser querido en este tiempo? ¿Cómo lo puede vivir desde, pues es una pérdida, pero también estamos con Cristo? ¿Cómo lo podemos vivir? Sí, ahí depende mucho el nivel cultural de las familias y las circunstancias donde se realice. Por ejemplo, en el sur, aquí en México, en el sur los funerales son más festivos que nosotros. En el sur incluso es una fiesta. Y qué decir en otros países, algunos países africanos, donde verdaderamente es una fiesta, lo cual es un sentido cristiano muy bonito también. Conecta muy bien con el sentido cristiano. ¿Cuál es? La muerte no es el final del camino. La muerte es el paso decisivo para el encuentro con Dios, ¿no? Como dijo el Papa Benedicto cuando le preguntaba sobre si se está preparando para la muerte, ¿no? Yo no me preparo para nada, me preparo para un encuentro, ¿no? Que es con Dios. Entonces, en ese sentido no habría una oposición esencial o fundamental entre la celebración del duelo y la Cuaresma, ¿no? Aún así, ciertamente, sobre todo en la Semana Santa, que es el momento más crucial, más sustancial de todo este proceso de preparación y de vivencia para el misterio pascual, ciertamente como que el tema de la fiesta, el canto, pues no tiene especialmente sentido. Pero ahora sí que dependerá mucho cómo sean las circunstancias, las culturas. Yo lo que recomendaría la clave es todo tipo de duelo, en este caso referido directamente a la pérdida de un ser querido, se vive a la luz de Cristo. Yo lo que a veces les invito a recordar y a vivir son dos cosas. Uno es, primero, Cristo murió también. O sea, que la muerte de este ser querido se viva desde la experiencia de que Cristo mismo ha muerto. O sea, Él entiende nuestro sufrimiento, la Virgen María entiende nuestro sufrimiento. O sea, no estamos sufriendo solos. Entonces, ese duelo, vivirlo a la luz de esa experiencia compartida con Cristo, ¿no? De esa manera, el que sufre dice, a pesar de que esté rodeado de gente, en el fondo hay una soledad. ¿Quién es el único que puede estar en ese fondo? Pues solo Dios, nadie más, ni los amigos, ni nada, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Vivir tu duelo a la luz de esa experiencia compartida con Jesucristo. Y dos, la trascendencia, es decir, vivir ese duelo no quedándote en la sepultura, vivir este duelo pensando en la resurrección. Y en el caso del difunto nuestro es, en el momento de la muerte, nuestra alma va a la presencia de Dios. Y por lo tanto, nuestro ser no ha sido aniquilado, nuestro ser querido allí continúa. El cuerpo ciertamente resucitará al final de los tiempos, pero mientras tanto ahorita nuestro ser querido está en la presencia de Dios. Y esa confianza, esa esperanza, yo creo que nos brinda una gran posibilidad de vivir el duelo. Nos duele, sí, sufrimos, sí, pero con esperanza puesta en la resurrección, ¿no? Y en la inmortalidad del alma. Excelente.
Bueno, pues nos quedamos con estos conceptos que nos acaba de indicar el padre Sergio y vamos a hacer un corte para irnos al tercer segmento y parte final del programa, pero con un punto para cuando regresemos lo vamos a tocar. ¿Qué nos recomienda el padre Sergio para alguien que quiere vivir por primera vez la cuaresma, que ha estado alejado de repente de su fe, o alguien que ya está en la fe? Vamos a ver qué nos dice el padre Sergio. Regresamos en un momento, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Como hace rato les decía, para quien vaya incorporándose a ver el programa, nos acompaña la licenciada en Psicología Clínica, Mar Fernanda Patiño Rivera, y nuestro invitado especial, el padre Sergio Moctezuma, que bueno, es especial para nosotros por su investidura, por el gran aprecio que tenemos, sobre todo por sus aportaciones como presbítero, como confesor que es, ¿verdad?, penitencial dentro de nuestra diócesis. Padre Sergio, nos quedamos en el segundo segmento. ¿Cómo puede vivir la cuaresma alguien que estuvo alejado de su fe, alguien que se retiró, o alguien que se acaba de convertir, o alguien que pues necesita sobremanera vivir la cuaresma? ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué opciones tiene? Eso, Tanto en lo humano como en lo espiritual. se me hace una interesante pregunta y sí, la verdad es que sí se puede dar, no solamente en Europa o países donde hay más diversidad religiosa y cultural, o incluso más secularismo, sino también ya en nuestro país, en México, que aunque el 80% se diga todavía católico, en realidad en la práctica a veces lamentablemente sí tenemos ya sea un ateísmo o un gnosticismo práctico. Pensando un poquito en esta consideración, en esta cuestión, yo diría, bueno, hay una ayuda que es la ayuda externa, que participe en las prácticas cristianas que se invitan a vivir en este tiempo de Cuaresma. ¿Cuáles prácticas cristianas? Pues viene especialmente marcada por esas tres prácticas que son una unidad, como dice el Papa Francisco en mensaje de Cuaresma 2024, que viva las prácticas de la oración, que viva la práctica de la mortificación, especialmente a través del ayuno, la abstinencia y otras prácticas, y sobre todo la práctica de la caridad. Junto con ello, pues vienen las prácticas cristianas litúrgicas, es decir, que participe en las celebraciones litúrgicas del cristiano y de la iglesia en este tiempo. Pero junto con esas prácticas, convendría también que se transforme en una persona que sea contemplativa, es decir, que vaya al fondo de estas prácticas. ¿Por qué? Porque a veces podemos ver la superficie, pero no entender por qué se hacen. O algunas personas, por ejemplo, incluso yo veo a mi vecina que ella hace esta práctica y le pregunto, y la vecina o el vecino me dan lo que ellos entienden, ¿no? Desde la perspectiva de la tradición familiar, desde la perspectiva de las costumbres, o simplemente incluso hasta a veces dan sentidos hasta equivocados, ¿no? Pero no siempre es la esencia, la sustancia de lo que se hace. Entonces, lo segundo, que yo creo que es todavía más profundo, es que vaya a lo que es la esencia, el sentido de esas prácticas, que trate de comprender por qué hacer, qué es la oración cristiana, cómo se vive la oración cristiana, y que desde esa perspectiva trate de cultivarla. La misa, lo mismo. Cuando, por ejemplo, alguien que ha sido protestante o hermano de otra confesión cristiana no católica va a la misa y se da cuenta que en la misa está entretejido toda esa riqueza de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, se maravillan y se sorprenden. Entonces entienden que la Eucaristía no está en contra de la palabra de Dios, al contrario, es la encarnación de la palabra de Dios, y que lo que se decía de palabra, por decirlo de alguna manera, que ya es alimento del alma, se transforma en carne, ¿no? En carne física, en carne que puedo recibir en la comunión. Lo mismo, así en todas las prácticas, yo diría que no se quede en la superficie de las prácticas cristianas, sino que vaya a lo profundo, a lo esencial, que trate de encontrar sentido a lo que hacemos. Luego ya hay muchas tradiciones que no son propiamente de la iglesia, oficialmente hablando, sino que más bien tradiciones populares o de las culturas, aunque tengan relación con la Cuaresma. Bueno, que las vea, que las entienda, pero que sobre todo vaya al sentido profundo de su significado. Y sobre todo, que viva el sentido de la Cuaresma, como señalábamos, o como el Papa pone los acentos cada año a través de un mensaje de Cuaresma,
pues que escuche ese mensaje, lo medite y lo trate de vivir. Y sobre todo es, si el centro de la Cuaresma es ese camino de conversión para participar en la renovación que se realiza a través del misterio pascual de Cristo, pues que busque lograrlo, es decir, que busque participar de ese misterio pascual de Cristo, que conozca a Cristo, que ame a Cristo, que medite, que contemple todos esos misterios que vamos a celebrar para que él pueda sentirse partícipe, tenga la experiencia del encuentro con Dios a través de estas celebraciones, ¿no? Es lo primero que yo diría, y lógicamente, pues ahí ya cada uno tendrá también otros caminos más concretos, ¿no? Padre Sergio, ¿por qué es importante vivir el inicio de la Cuaresma con la imposición de la ceniza? Bien, algunos, si ustedes se dan cuenta, igual como la fiesta de la Guadalupana, es verdad. De hecho, vamos a ver memes, hay unos memes muy bonitos, otros así medios que ridiculizan, pero bueno, gente que aparece el miércoles de ceniza que habitualmente nunca aparece en la misa. O gente que piensa que que debe de imponerse la ceniza y si no lo hace siente que ha cometido pecado mortal, pero no siente que ha cometido pecado mortal porque no va a misa los domingos, ¿no? En fin, son experiencias interesantes que otra vez decíamos, hace falta formación cristiana también. Entonces, ¿por qué es importante iniciar? Primero, no es obligatorio. Es importante porque es el arranque de la iglesia como una familia, de la iglesia como una comunidad, donde todos juntos nos reconocemos miembros de la iglesia, miembros del pueblo de Dios, y necesitados también de esa conversión, de esa penitencia, y necesitados de esa renovación de comunión con Dios. Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Para que nosotros experimentemos que nuestra vida de fe es vida comunitaria, vida de familia, somos pueblo de Dios. Segundo, también es importante, ¿por qué? Porque nos ayudamos unos a otros. Así, cuando yo veo a otros vivir su fe o practicar su fe, ese testimonio a veces es fortaleza para mí, ¿no? Eso es importantísimo. Y nos ayudamos. De repente hay gente que no es media valiente, pero cuando ve que el otro se aventó, yo también me aviento, ¿no? Se ven esas películas o novelas donde están en el precipicio y se van a lanzar al agua y nadie se avienta, pero ya cuando uno se avienta, el otro se avienta y ya todos los demás se avientan, ¿no? Los pingüinitos, ¿no? Cuando están ahí que van a lanzarse al mar por el alimento. Pues así yo creo que también es importante. Cuando vemos el testimonio de otros que no tienen miedo de dar ejemplo visible de su fe, eso me ayuda a mí. O cuando yo lo doy, ayudo a otros. Otra cuestión que también puede ser muy importante iniciar con el miércoles de ceniza, ¿cuál es? Que aunque es un camino de conversión, de penitencia en orden a la Pascua, y que la iglesia nos pide que la vivamos todos, no la impone a la fuerza. Tiene que ser un camino de conversión aceptado personalmente. Por lo tanto, si yo quiero iniciar este camino de conversión en unión con toda mi familia, en unión con toda la comunidad que es la iglesia, lo hago a través de un signo visible, externo, perceptible para mí, para los demás, de tal manera que digo, este es el punto de arranque con esta meta y por lo tanto yo me comprometo a vivir este proceso de conversión en orden a la Pascua. Por eso es importante también hacerlo, porque es el compromiso personal y público de que yo me sumo a la comunidad en este proceso de comunión con Dios a través de la conversión y la penitencia. Entonces, son de las cosas que nos ayudan, ¿no? E incluso se invita en muchos lugares, aquí en el templo donde estoy, en Santo Cristo, vamos a ofrecer el sacramento de la confesión. El miércoles de ceniza además se inicia con el sacramento de la confesión en muchos lugares también. En la Cuaresma se inicia, ¿no? O hay un lugar importante de la confesión. ¿Por qué? Porque yo reconozco también que ese camino de conversión no depende solo de mis fuerzas, sino principalmente de la gracia de Dios. Por eso no solo es imponerse la ceniza, es hacer oración en familia, personal, meditar la palabra de Dios y así ya llegar a imponerme la ceniza como un punto de arranque, consciente, no solamente voy a que me pongan una crucita, ¿no? Y a la vez la confesión, ¿por qué? Y a la misa, porque yo quiero recibir la gracia de Dios que me ayude a vivir este proceso de conversión. Y muchas de estas cosas, ¿no? El miércoles de ceniza, como dices, de repente es una tradición popular, pero vinculada a una tradición religiosa y obviamente a lo que es propiamente el signo de la cruz. Sacramentales. La imposición de la ceniza no es un sacramento y es lo que a veces se confunde
en la impreparación o en la inculturación religiosa. Sí, yo creo que otra vez tiene que ver con el tema de la formación cristiana y ahí los padres de familia tienen una obligación, un deber muy importante. No, ya no son los únicos, gracias a Dios, los jóvenes también toman esa iniciativa y ese compromiso personal, pero lógicamente los padres de familia no pueden dejar al lado su obligación de formarse ellos para ayudar en la formación de sus hijos, ¿no? Que sepan el sentido de esto, que sepan por qué vamos a recibir la ceniza, qué significa recibir la ceniza, como ese acto consciente y libre y comprometido de iniciar este camino de conversión. Tenemos que saber distinguir. Ciertamente, el miércoles de ceniza y muchas otras prácticas, especialmente en Semana Santa, se han hecho cultura y tradición popular, pero nosotros no podemos permitir que se quede en ese nivel. Al contrario, ¿no? Padre, yo tengo una analogía. Dice, es el inicio. El inicio es ir, pero porque me estoy comprometiendo, ¿no? Volvemos otra vez a la responsabilidad de todo lo que hemos hablado. Mi analogía es, yo quiero correr el maratón, me preparo, ¿sí? Hay una salida, indica, a partir, ya me preparé, pero llamo la preparación sería la confesión. Y entonces llego a la salida, ¿no? De aquí arrancan, que ya me pongo el signo visible. Exacto. La cruz, ¿no? Y lo que dice, ¿no? Polvo eres, polvo te has de convertir. Entonces, a partir de aquí, sigo toda la carrera. ¿Por qué lo digo esto? Porque si yo inicié esta carrera, la voy a terminar, y muchos no la terminan. Y digo muchos no la terminan porque llega el domingo de resurrección, que fue por lo que vino Jesucristo, ¿no? Sí. A decirnos que Él no está muerto, o sea, sí hubo una muerte en cruz, pero que Él resucitó. Entonces, al final, pues todos cuando acabas la carrera, si seas el último, la acabaste. Pero muchos no acaban esta carrera del inicio de Cuaresma, ¿sí? Que termina con la resurrección, bueno, la Sí. Cuaresma y luego la resurrección. Se pierden. Sí, yo creo que eso es importante. Uno es iniciar y sabiendo para qué inicias y lo que significa. Pero otro también es culminar. El Papa en sus inicios, el Papa Francisco decía que a veces los cristianos tenemos una cara vivimos en una cuaresma permanente, ¿no? Ya después de ahí lo señalaba con el tema de la cara de limón, la amargura, tal, ¿no? Que nos olvidamos que la cuaresma no es algo en sí mismo, sino que es en orden a la Pascua, y que la cuaresma culmina en la resurrección, en el misterio pascual de Cristo, que es la resurrección y el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, lo cual también daría pie para otro programa, qué valor tiene el misterio pascual o la resurrección de Cristo, no solo para los cristianos, sino para el mundo entero, lógicamente, especialmente los cristianos. Pero lo que iniciamos, luego hay que ser perseverantes y culminarlo en la gran celebración del misterio pascual. ¿Y cómo se culmina? Pues participando, celebrando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, no solo a través de los ritos tradicionales populares, sino a través de los ritos también sacramentales. Ahí sí, donde ya viene la Eucaristía, donde viene todo el tema del Jueves Santo, del Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Hay quienes dicen, bueno, pues viene la Cuaresma, no voy a tomar refresco, o no me voy a tomar mi copita los fines de semana, o voy a dejar de ver televisión. Algún sacrificio. ¿Cómo debe de acompañarse esta intención? Un cristiano que quiere vivir la Cuaresma. ¿Es nada más dejar de ver la tele, por ejemplo? No, yo creo que esto tiene que estar dentro de ese proceso de conversión. Decir, bueno, el Señor hizo esto por mí, ¿yo qué puedo hacer por el Señor? Y segundo, también es un signo de manifestar que Dios es mucho más importante para mí que eso de lo cual yo renuncio. Y tercero, pues también es incluso algo que me ayuda a purificarme. Decir, bueno, Señor, esto me ayuda a prepararme a vivir ese misterio de la Pascua. No solamente es renunciar por renunciar, sino renunciar como un signo de amor a Dios, como un signo de preeminencia de Dios sobre mis impulsos o necesidades, y sobre todo como una preparación para ese encuentro, ese diálogo con el Señor y esa comunión con Dios en su sufrimiento, en su muerte y poder participar también en su resurrección, ¿no? Pues el tiempo se agota. El tiempo se agota. Fer, yo quisiera que hiciéramos un precierre de nuestro programa con una invitación personal para que viva la Cuaresma a nuestro teleauditorio. Un mensajito así que les llegue directos al corazón. Bueno, primero es estar convencido yo de que lo quiero hacer. Quiero
entregarme a Jesús. Primero me preparo, inicio con la fe, la esperanza y la entrega de culminarlo. Si yo inicio una carrera, lo que yo necesito es mi título, y yo creo que lo final de esta Cuaresma es la resurrección de Cristo. Él dio la vida por nosotros. Nosotros, ¿qué haremos por Él? No nada más en este tiempo, sino toda nuestra vida. Muchísimas gracias, Fer. Bueno, pues igualmente yo quisiera invitarlos a todos a que vivamos la Cuaresma. La Cuaresma nos va a traer mucha paz porque hay que hacer silencio interior. Simplemente el hecho a veces de apagar el estéreo del automóvil, de ir en silencio, de meditar en la pasión o de oír alguna reflexión, que hay tantas en las redes sociales, que verdaderamente nos lleve a vivir la Cuaresma en miras a la Pascua. Padre Sergio, un cierre del cierre del cierre. Pues simplemente es que vivan esto en familia. Los que puedan hacerlo, vívanlo en familia. Los padres de familia tomen la responsabilidad de esta batuta. Planeen no sus vacaciones, sino planeen cómo vivir este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa para que la familia completa pueda experimentar esta gran realidad de el amor de Dios, la salvación que nos da a través de su Hijo Jesucristo y la nueva vida que nos da con su resurrección. Y no se nos olvide, si quieres meditar, en primer lugar, ve a los evangelios, ve a la palabra de Dios, ve a los sacramentos y medítalo. Vívelo, medítalo y compártelo. Pues gracias, Padre Muchas gracias. Sergio. Enormemente agradecido, como siempre. A ustedes, a los dos, muchísimas gracias. Padre, permiso. Muchas gracias. Y a todo nuestro teleauditorio, pues le pedimos que se prepare para recibir la bendición. En este momento le voy a pedir al Padre Sergio. Dispongamos todo nuestro corazón para recibir su bendición. Oye, Padre, vale, después de que esté grabado el programa. Confiamos en que sí. Así que Así sí. que los invitamos. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que por intercesión de la Virgen María el Señor esté en su camino y sus santos ángeles los guarden y protejan. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y sus trabajos y permanezca para siempre. Bueno, pues a celebrar esta Cuaresma y al celebrar el año jubilar diocesano, no se nos olvide. Así es. Gracias. Muchísimas Como gracias. dijo Cachirulo, adiós amigos. Nos vemos. Hasta luego.